buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la última edición de Días Contados acá en Vía X, cerrando esta semana. Hoy estaremos junto a Jorge Pirincho Navarrete, que nos va a acompañar a hacer el programa junto a Juan Diego Montalva. Hay mucho de qué hablar, temas de seguridad, por cierto, temas políticos, la continuidad del proceso constituyente. Y recibimos en el estudio, a propósito de eso y de la actividad legislativa, a la diputada más votada de Chile en la última elección y que aspira a ser presidenta de la Cámara de Diputados si es que se respetan los acuerdos administrativos tomados al inicio del periodo. Carol Cariola viene Días Contados. Antes, hablemos de algo que pasó ayer. Los presidentes y presidentas están expuestos a las interpelaciones, increpaciones e incluso agresiones de ciudadanos molestos todo el tiempo. Le pasó a Lagos con el ambientalista Luis Mariano Rondón, a Bachelet con la hermana de Matías Catrileo en el Museo de la Memoria, a Piñera le vertieron agua en la cabeza y a Boric hasta le lanzaron una piedra. Los equipos de avanzada y seguridad presidenciales deben trabajar con profesionalismo, reaccionar con rapidez y estar cada vez más atentos a las amenazas. Pero lo que está fuera de todos los cálculos es que se invite a la primera autoridad del país a un encuentro gremial y se pongan en escena situaciones que rayan en la mala educación o derechamente el menoscabo. Ayer en ENAPE, el dirigente Rafael Cuncille pareció querer tomarse una revancha, darse un gustito, aleonando a los asistentes y pretendiendo darle lecciones al mandatario y otras autoridades sobre lo que realmente quiere la gente. Hay cosas que no pasan de moda y son un mínimo para la convivencia. El respeto a la figura del presidente de la República es una de ellas, porque encarna la soberanía popular que decidió que él dirigiría el país, guste o no guste ese resultado. Un hombre mayor como Cuncille ha visto suficiente de la historia reciente del país como para exigirle un mínimo de responsabilidad y decencia, por muy joven o de izquierda que sea la autoridad de gobierno convocada a su mitin. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept singing, you got something for me, something you call out, but confess. Books are made for one, and that's... Muy buenas noches, Juan Diego Montalva, ¿cómo estás tú? Bien, Carolina. Hoy estamos sin Paula Walker, nos visita Jorge Pirincho Navarrete. ¿Cómo estás, Pirincho? Muy bien, gracias por la invitación. Con una melena menos frondosa y ciertamente menos guapo que la Paula, pero aquí está. Un poco menos. Apoyando. Oye, y siempre te han dicho Pirincho, ¿cierto? Sí, desde ¿Nunca el te colegio. has revelado, nunca has dicho voy a ser solamente Jorge o Coque? O... No, me encanta. ¿Te encanta Pirincho? Sí, además como mi padre se llamaba igual, era una manera de diferenciarme. ¿Verdad? Cuando me pusieron sobrenombre, estaba en esa edad en que uno Acepta. siempre quería diferenciarse de sus Diferenciarse al padres. padre. Y Así después es. lo único que aspiras es a parecerse lo más posible Así cuando es. pasan los años. Oye, empecemos con la revisión porque estamos cerrando una semana muy intensa desde todo punto de vista. Y comencemos con lo que yo planteaba en la portada del programa, este encuentro de la pequeña y mediana empresa que se produce ayer en APE, que lo estuvimos comentando anoche, Juan Diego, porque ha tenido un montón de repercusiones. Y a ver si vemos el momento en que el dirigente Rafael Cuncille, que es un dirigente histórico de los gremios productivos, hace esta puesta en escena, esta interpelación al público. ¿Ustedes están más preocupados de la Constitución o de la delincuencia? Pero pónganse bien de pie los que están más preocupados por la delincuencia. Muy bien. Ya, y esto fue después de que los asistentes partieran cantando el himno de Carabineros, una serie de cuestiones. ¿Cómo lo ves, Pirincho? La verdad es que bien bochornoso, porque uno puede entender que todos los presidentes, en general todas las autoridades están expuestas a que ocurran imprevistos, pero lo que vimos ayer fue una cuestión orquestada, planificada, lo cual lo hace extraordinariamente grave porque todo estuvo fuera de lugar. Pasar un papelito para cantar el himno de Carabineros, que Cuncille hiciera a la gente pararse, como si esto fuera asado gigante, pipiripao. Cuncille, Pipiripao además, se parecía más a Pipiripao. se me había olvidado Cuncille como Monra. Bueno, se me cayó el carnet con eso, pero hace tiempo que no lo veíamos. ¿Quién es en una Monra? cosa Explica qué es Monra. Es ¿no? la momia de Thundercats. de Thundercats. Lo que pasa es que me molestó porque por la edad, entonces estoy tratando de sacar. Es muy, sí, está enojado. Pero él no conoce a los Thundercats no por la edad, sino No, porque sabemos, claro. vivía fuera de Chile.
Todo completamente fuera de lugar, lo que probablemente muestra algo que viene reflejando hace tiempo el debate público, y es que quizás lo verdaderamente polarizado en Chile no necesariamente son los ciudadanos, sino que son su élite. Y además que termina confirmando ciertos prejuicios que tiene la opinión pública y la población respecto de ciertos segmentos. Y no solamente sobre ciertos dirigentes, sobre ciertos tipos de empresarios. Lo que vimos ayer fue penoso, y creo que el presidente también cometió un error, porque pedir respeto una vez, pero haberlo hecho 3 y 4 veces creo que contribuyó a agravar la situación. Yo anoche pensaba, ¿qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si el presidente hubiera dicho, mire, no por mí, por la dignidad del cargo, yo en este minuto no tengo más alternativas que pedirle excusas, pero me tengo que retirar? El daño y el ejemplo que se hubiera dado respecto a que la dignidad presidencial tiene una importancia tal que nadie se pueda dar el lujo de hacer algo como lo que ocurrió ayer, hubiera sido, me parece a mí, una cuestión destacable. Hoy día Consigue ya no sería presidente de esa asociación gremial seguramente, y para lo que hubiera venido en adelante quizás habríamos aprendido algo. Esto es una escalada. Y en el momento en que no se para, creo que las consecuencias empiezan a ser cada vez más graves. A ver, escuchemos ese momento tenso en que el presidente es interpelado, increpado por un señor que después también da sus explicaciones, y seguimos comentando. Que sea lo que pase. Y creo que, bueno, la Constitución se rechazó, pues, al que lo pregunta. Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, déjeme decirle, y le exijo respeto, Y también el pueblo de Chile decidió por una amplia mayoría, tener una nueva Constitución. Así es. Y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la Convención. Pero el mandato de una nueva Constitución sigue vigente. Y lo importante es que tenemos que ser capaces de... ¿Qué te parece a ti, Juan Diego, lo ocurrido ayer? Si lo conversamos antes de entrar al programa, sí. Cuncilla, este es el último periodo de Cuncilla. Haber separado, haber detenido... Bueno, yo creía que Cuncilla no existía ya. Era como... pero Tiene 90 años. 90 años, sí. Y el último acto, que se lo comenté a Pincho, que el último acto se produce además en el Círculo Español, que hacía muchos años que no sabía yo que el Círculo Español todavía funcionaba. En la Alameda. En la Alameda y Un abajo de la ADC, ¿no? ¿Abajo de la ADC? Un poquito más abajo. Sí, un poco más abajo de la A ADC. propósito de cosas que ya no funcionan. Claro. A propósito de lo que el viento se llevó. La ADC, el Círculo Español. Pura naftalina. Claro, Oye, la embajada saludo a la Brasil. gente del Círculo Español, que es bien bonito. Era antes, muy antes la bonito. gente Es muy se bonito. casaba, porque antes la gente solía casarse, ahí. Sí, sí. Y no, pero Cuncilla, de verdad, si se hubiera detenido el presidente Boric ahí, hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo, repitiendo tus palabras, esto es por el cargo, no lo hago por mí, es por el cargo que me tengo que parar y ir. Habría sido un muy buen evento para el presidente y para Pero le hubieran y para dicho él. que es un cobarde, que abandona. O sea, yo creo que también tenemos Sí. que referirnos a el estado de ánimo de ese segmento de la población que son pequeños comerciantes, uno podría decir quizás sobreideologizados o muy identificados con una cierta ideología muy lejana a lo que encarna el presidente y probablemente los partidos tradicionales. ¿Qué podemos decir de eso también? Ahora, Porque hay una especie de barra brava que, con malos métodos pero con buenas razones, está muy descontenta. Es que eso que acabas de decir me parece que es clave, Carola. Es absolutamente legítimo en una democracia interpelar a las autoridades. Y es perfectamente razonable e incluso necesario que cada cierto tiempo a las personas que toman decisiones y ojalá al presidente se le interpele públicamente y que dé razón de sus dichos. Y ojalá por personas que disienten profundamente de él y que ojalá estén molestas y enrabiadas porque eso hace todavía más genuino el reclamo. Pero el método es el mensaje. La forma y manera en que uno hace las cosas es una cuestión muy importante porque da cuenta de que la relevancia de las reglas tiene que ver con nuestra vocación de que queremos cuidar esto.
La barra brava justamente, si yo no tengo respeto, si yo no tengo cuidado por cómo quiero interpelar, por cómo quiero preguntar, no puedo entonces exigir seriedad respecto a la respuesta que viene de vuelta, o coherencia o consistencia. Desde esa perspectiva, lo grave de lo que ocurrió ayer no es el señor que se levantó e interrumpió al presidente, es que todo esto haya sido premeditado. ¿Tú crees que y eso planificado. también? La interpelación también. No lo sé. Pero no sería raro. A mí lo de la hoja del himno de Carabineros, el show que montó Cuncille y el amateurismo del grupo avanzado al presidente no haber detectado esto y no haberlo podido evitar es lo que más me preocupa. Sí, había unas atmósferas como un poco asfixiantes, como que el presidente, y incluso el presidente de la Cámara de Diputados también, a quien le dijeron, también fue emplazado, tú eres de la casta política, o sea, hay un sentimiento muy fuerte. Hay ahora un detalle que es cuando el presidente interpela al interpelador, logró bastante aplauso. Sí. Sí, es un detalle que me llama la atención después de que le cantaron el himno de los Carabineros, con el papelito ahí entregado por la Codapime, esta cosa. Le separaron por los Carabineros y todo eso, y termina, ¿me entendés?, aplaudiendo o felicitando al presidente cuando interpela al interpelador. Es como raro la mezcla de público, ahí como, no sé, o sea, ya les daba pena tal vez. Muy probable, le daba pena ya al presidente. cómo respondió el presidente. Son como estas masas volubles que se expresan en el electorado también. Se expresa un gigante, como dices tú. Sábado gigante, tal cual. Pipiripao. Pipiripao. Bueno, vamos a otra de los temas que nos preocupa y que hoy día también ha tenido hartos capítulos, que tiene que ver con la seguridad. Hoy día en un departamento en el centro de Santiago apareció en poder de un ciudadano venezolano sacos de marihuana, granadas, ametralladoras, es decir, como armas de guerra, mientras el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está en el norte del país. La seguridad es un tema central en la agenda pública. Veamos lo que dijo el subsecretario Monsalve. Chile no tiene política nacional de seguridad pública y este gobierno le va a dar al país una política nacional de seguridad pública. Este país no tiene política nacional contra el crimen organizado y el gobierno le está dando un programa nacional en el presupuesto y una política nacional que va a ser presentada el 31 de octubre. Esto es bien importante porque los chilenos lo que exigen es seguridad, pero también le exigen a los gobiernos que planifiquen, que tengan un plan, que sepan hacia dónde se va en materia de seguridad. Y este es un cambio sustancial en términos de la orientación estratégica que el gobierno tiene en materia de seguridad pública. Eso fue ayer en el Congreso. El subsecretario Monsalve ha hablado de una política nacional de seguridad pública, política nacional contra el crimen organizado, una política nacional de inteligencia, dijo ayer también a propósito de la bomba que fue desactivada en el edificio del grupo Angelini. Y el presidente Boric, a su vez, ayer en este mismo encuentro tan controvertido, le pega un palo al gobierno anterior diciendo que aumentaron en 0 pesos el presupuesto de Carabineros, y se enreda ahí también en un debate con el exministro del Interior, Rodrigo Delgado. ¿En qué momento estamos, dirían ustedes, del debate sobre seguridad? Respecto a este episodio, dos cosas. Uno bien anecdótico, pero que no deja llamarme la atención. Yo venía escuchando al fiscal y primero al oficial de Carabineros, y esto lo descubrieron por una denuncia de vecinos, porque según ellos había olor a marihuana. Es decir, que hayan descubierto un arsenal de guerra con granadas, con fusiles de asalto, armas de guerra, porque los vecinos sintieron olor a marihuana, es de lo más, no sé cuál es la palabra, pero criollo que he escuchado y francamente anecdótico, bienvenido sea, pero todo muy extraño. Ahora, respecto a la situación general, no cabe la menor duda que este es el problema fundamental. Tenemos una situación absolutamente descontrolada en materia de seguridad, mucha de ella heredada de la administración anterior, que viene arrastrándose en la última década, que ha empeorado muchísimo y yo creo que muy por debajo de cualquier estándar democrático. Yo estoy convencido de que nosotros no aquilatamos la fragilidad política, social, que conlleva el momento de seguridad que tiene el país. Y lo que más me preocupa, fíjate, es que una familia política como la de la izquierda, que debería ver en el Estado el principal instrumento de transformación y de cambio, soslaye o miren menos
la principal función que tiene el aparato público, quizás la fundante, la primigenia, la fundamental, que no es otra, que es asegurar la seguridad de los miembros de la comunidad política. Y desde esa perspectiva creo que por distintas razones, algunas de ellas quizás atendibles, la historia política de Chile, lo que fue la dictadura, los traumas por la represión, el abandono del uso de la fuerza socialmente organizada, como decimos los abogados, la represión institucional para recuperar el orden, se va a transformar, creo yo, en el principal escollo. Porque diga lo que diga el presidente, digan lo que digan los tuits anteriores, el principal problema que enfrenta esta administración es de credibilidad. Cualquiera sea el presupuesto, cualquiera sean los discursos, la gente no cree que este gobierno vaya a finalmente tener esa voluntad y tomar esa decisión con la fuerza que probablemente se requiere. A pesar de los esfuerzos que hace el presidente, que parece darse cuenta de que ese principio es elemental, que la gente pueda vivir en paz y tranquilidad, e insista en que respalda a Carabineros, uno se pregunta también cuánto rinde esta estrategia de decir, porque le debe dar rabia también a cualquier administración que llega y dice, la verdad es que no se hizo nada antes, tenemos que hacernos cargo de un problema muy antiguo, pero ¿cuánto rinde culpar al gobierno anterior? Porque el presidente además dice, no me interesa culpar al gobierno anterior, trabajemos sin mezquindad en este tema, pero igual se mete en la cosa del presupuesto cuando además, en otro contexto, él estuvo por rechazar la partida presupuestaria de Carabineros, ponte tú, cuando no había seguridad de que los protocolos de Carabineros dieran las mínimas seguridades, digamos, la tranquilidad. Sí, bueno, ellos como parlamentarios tuvieron bastante pocas, no tienen un buen comportamiento en ese periodo tampoco. Ahora, yo creo que indudablemente es distinto estar en el gobierno. Yo coincido con Pirincho en el hecho de que hay una restricciones o un temor a actuar de manera muy categórica en este sector, en esta área, porque siempre estuvieron por el otro lado, entonces como que ahí no estuvieran por el lado de los criminales ni los delincuentes, sino que estaban por una situación un poder más suave en términos de relación con estos problemas, ¿no? Y yo creo que ahí es la gran deuda y que ha quedado muy revelado, muy en evidencia, es la inteligencia. En Chile no hay inteligencia, no hay... hemos tenido aquí gente invitada que nos ha hablado y nos ha comparado lo que ocurre con la inteligencia en Estados Unidos, como el presidente lidera un equipo de varias organizaciones o instituciones de inteligencia. En Chile tenemos, que ya nos hemos reído hasta la saciedad con la ANI, que está en esa esquina ahí al lado del Teatro Municipal. Pero eso es todo lo que hay de inteligencia. Las policías no tienen inteligencia que compartan, no hay un centro en donde se trabaje eso, y el caso de la Araucanía yo creo que es la evidencia de que no sabíamos quién robaba madera, no sabíamos quiénes tomaban los predios. Hay mucha incógnita respecto a qué es lo que pasa verdaderamente en zonas de Santiago y del norte y del sur de Chile. Entonces creo que un punto importante sería lograr avanzar en ese desarrollo del aparato de inteligencia de un país, ¿no? Y uno se pregunta si un Ministerio de Seguridad, con Manuel Monsalve a la cabeza, que tiene todo el sentido, facilitaría las cosas, pero lo que nos dijo Monsalve cuando le preguntamos, dijo que en realidad eso era algo que querían trabajar con los senadores, con los parlamentarios, no llegar a imponérselos, y que en este momento la agenda estaba como bastante copada para hacerse cargo de las urgencias. Lo que yo tengo reporteado es que en La Moneda también se preguntan qué hacemos si es que sacamos del Ministerio del Interior el tema de la seguridad, ponemos un Ministerio de la Seguridad con Manuel Monsalve, tendría que haber una reestructuración de todos los ministerios políticos, porque habría un Ministerio del Interior solamente dedicado a ese tema, y qué pasa con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y qué pasa con la CGGOV, y se transforma en un embrollo administrativo que puede resultar muy engorroso, pero yo diría que bien vale la pena, en términos de señales, avanzar en el camino del Ministerio de la Seguridad. Sí, efectivamente. Ahora, hay un tema con la arquitectura y con las decisiones de arriba y con las policías y con los recursos. Pero hay otra cuestión que yo creo que hemos mirado poco y que tiene que ver con lo que está ocurriendo abajo, con la legitimidad social. Los abogados hemos aprendido que la gente obedece a las reglas, no necesariamente por el miedo a la sanción, sino también por la legitimidad que le dan. Es decir,
Juan Diego, la Carola, cuando vamos en un auto no paramos en una luz roja por el miedo a que nos vayan a sacar un parte, sino porque hay un pacto Claro. de que se para una luz roja y se pasa una luz verde. Y un pacto de tal fuerza que uno incluso le entrega la seguridad a sus seres queridos, a la confianza de que todos, en mayor o menor medida, respetamos ese pacto. Si todos nos volviéramos locos un día y nos empezáramos a pasar las luces rojas, daría lo mismo la cantidad de carabineros que sacaran parte. O leyes, claro. Algo de eso está pasando. Hay una cuestión cultural que tiene que ver con la deslegitimación de la fuerza policial, con la sensación de impunidad, que va a ser mucho más lento todavía. Con el mayor control social, con la autotutela, con la gente que se empieza a tomar justicia por sus propias manos. Ayer creo que vi un video de grupos ofreciéndose para hacer justicia por sí mismo en la Araucanía. Sí, un señor como Sí, es muy camuflado. raro, sí, pero parecía broma, ¿no? Sí. No sé, Que no pero sabemos con era qué una nivel cosa de así, veracidad muy no, raro, sí, porque el personaje pero que era tiene bastante- que ver no solo con la ausencia del Estado, que es el que tiene el monopolio del uso de las armas, sino también con la sensación de las personas de que esto es una cuestión que empieza a tener que resolverse por medios diferentes. Y es una cuestión bien peligrosa. Eso, sí, estoy de acuerdo contigo cuando discutimos el tema de las pistolas, por ejemplo. La cantidad de armas. No, por eso, pero cuando las ¿te acuerdas cuando detenciones ciudadanas. yo te me acordaba que el presidente en el discurso de el último de la cuenta nacional que hizo en julio, que Primero de junio, la cuenta junio, pública. claro. Hablaba de las pistolas, ¿te acuerdas que y ese tema se salió, se acabó, no se habló nunca más de la prohibición absoluta de tener El armas? Partido de la Gente presentó un proyecto de ley para legalizar la tenencia, ¿Y cómo se llama? aumentar la Claro, posibilidad de tener. sí, pero más allá de eso, como que el hecho que ya no estuviera ese tema que había sido tan central en su discurso, Sí, es simbólico es también. simbólico y a mí lo que me preocupa, a mí de verdad me preocupa la proliferación de armas de lado y lado, o sea, no, y también la presencia de paramilitares, que no, que Eso es lo que ocurría, comentando lo que ocurre en Pirincho. Colombia, ¿no? Claro, eso es lo que en algún momento se habló. Nueva guerrilla nacionalista. La Fiscalía investiga video donde un grupo paramilitar ofrece servicios a agricultores víctimas Ese es el video que yo. de violencia en el sur. Hay que ver cuán es Y si mi legítimo memoria es. no me falla, Ajá. ese señor, que no sabemos si esto es verdad, tiene en la gorra una placa y esa placa es de Patria y Libertad. Patria y Libertad, Tiene sí. la araña arriba. Imagínate. Oye, nos vamos a ir a la pausa, vamos a seguir con Pirincho Navarrete y con Juan Diego Montalva acá en el Mesón. A la vuelta en Días Contados, la diputada Carol Cariola. Antes, WOM tiene algo que contar. Diputada del Partido Comunista por el 9º distrito de la región metropolitana, la primera mayoría en la elección parlamentaria de la Cámara Baja, Carol Cariola nos acompaña en el estudio de Días Contados. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida. Mucho gusto de saludarte, Carolina, gusto verte. Tenemos muchísimo tema. Yo quisiera y te propongo que partamos por lo que se está viviendo estos días, esta revisión a 3 años de lo que fue el estallido social y que ha tenido controversia también al interior del propio Partido Comunista por cómo se ha llevado adelante el control del orden público. Daniel Jadwe ha sido muy duro diciendo que están reprimiendo igual que en el gobierno anterior. ¿Cómo has visto lo que ha pasado estos días? Sí. A ver, yo creo que el escenario actual es incomparable con lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019. Era un momento completamente distinto del país, ¿no? Primero porque el 18 de octubre del 2019, de alguna u otra manera nosotros lo analizamos y así también lo discutimos en el Pleno del Comité Central el fin de semana que pasó, como el momento quizás de conjugación de distintas demandas sociales y políticas que se venían levantando por muchos años en nuestro país y que se conjugaron en una movilización social amplia, diversa, donde los trabajadores, los estudiantes, los distintos actores de nuestro país salieron a la calle a demandar distintas áreas de la vida, ¿no? Salud, educación, a cuestionar los abusos y una serie de cosas que en nuestro país durante muchos años habían venido ocurriendo. Lo que ha venido ocurriendo hoy día, evidentemente todos los años, de hecho hay movilizaciones desde que ocurrió el estallido el día 18 de octubre. Yo hasta donde tengo entendido por las estadísticas que nos entregaron incluso por parte del gobierno el año pasado, incluso fue más cruda la movilización o las acciones que se llevaron adelante por parte de algunos sectores mucho más minoritarios. El 18 de octubre fue una movilización de mucha masividad. Lo que no ocurrió en esta oportunidad no fueron movilizaciones masivas, por lo tanto creo que la comparación Tú haces la distinción entre es que no corresponde. Tú haces la distinción entre la masividad de la movilización o la naturaleza de los actos que hemos visto, porque uno podría decir
Lo de octubre del 2019 fue movilización popular, social, colectiva, Amplia. muy mayoritaria, con grupos delictivos. Lo que vemos hoy son grupos delictivos solamente. Sí. ¿O no? Yo creo que es evidente que este 18 de octubre las alamedas no estuvieron repletas como pasó en el 18 de octubre del 2019. La masividad alcanzada es una masividad histórica. Además, las características de la movilización, las motivaciones de la movilización. La particularidad de lo que ocurrió el día de ayer, o sea, estos días, el 18 de octubre, es una situación distinta. Evidentemente hay algunas expresiones de movilización que pueden ser legítimas. Hubo en distintas poblaciones, por ejemplo, se hicieron homenajes a los caídos del 18 de octubre, a las personas que estuvieron, a las víctimas de lesiones oculares. Creo que todas esas manifestaciones pacíficas, populares, que reivindican de alguna u otra manera que las demandas del 18 de octubre incluso todavía siguen vigentes, muchas de ellas, la gran mayoría. A mí me parece que eso es una expresión. Otra cosa distinta son las acciones delictuales, y en eso creo que es muy importante, al igual como lo hicimos en octubre del 2019, hacerlo ahora. Las acciones delictuales son delitos, y los saqueos, situaciones que tienen que ver con dañar el orden público, con dañar la infraestructura pública, son situaciones que para mí por lo menos siempre han sido inaceptables. Yo fui dirigente estudiantil y me enfrenté más de una vez a grupos que llegaban con sus caras tapadas a tratar de invisibilizar la masividad de las movilizaciones pacíficas que nosotros estábamos llevando a partir de estas acciones particulares de violencia, que yo no las valoro, no las valido, y me parece que son condenables en cualquier contexto. ¿Qué te parece el debate que ha habido sobre los casos de abuso sexual denunciados? Son más de 400, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, más de 400 querellas presentadas por este ítem, más de 300 investigaciones en la Fiscalía, que lo ha dicho el fiscal nacional subrogante, y sin embargo hay desde la oposición la insistencia de que el presidente se equivoca cuando dice que en el estallido social hubo casos de abuso sexual. Se cita el único caso con condena de una carabinera en Arica por desnudamiento, flexiones, y está esta idea de que en realidad eso corresponde a premios ilegítimos, que no es propiamente abuso sexual, y hay una especie de relativización de una cuestión que todavía no está zanjada. Muy lamentable, Caro, porque a mí me parece que esta es una primero, los abusos sexuales es un delito tremendamente condenable, ¿no? Y que se da además cuando se da en un contexto del uso de la fuerza desmedida por parte de instituciones del Estado, que lo que tienen que hacer es resguardar la seguridad pública. La relativización claramente es un acto de impunidad. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer desde las autoridades públicas, ya sea el gobierno, los parlamentarios, etcétera, es empujar que haya justicia, que esto se investigue, que la justicia llegue a veredictos determinantes para que hayan, por tanto, juicios y condenas en aquellos casos donde haya delitos, y particularmente situaciones de como abusos sexuales, violaciones u otro tipo. Hoy día efectivamente hay una condena, tú la mencionabas bien, esa es una condena que no solamente eran flexiones, también hubo otro tipo de situaciones que están descritas, de hecho, en el procedimiento. Exhibición de los genitales. Exhibición de los genitales, incluso tocaciones. Entonces, creo que ese tipo de cosas no son aceptables ni pueden ser naturalizadas. Una persona, cuando es detenida por un delito, cuando es detenida por desorden público, cuando es detenida por lo que sea, hay un mínimo básico que tiene que ver con el resguardo de los derechos humanos. Y yo creo que eso no implica la dureza de la justicia. O sea, una persona que comete un delito tiene que ir a la cárcel, tendrá que ser condenada como corresponde, tiene que haber una investigación. Pero yo creo, y aquí me suma un poco lo que tú estabas reflexionando, tratar de relativizar, de decir que acá no hubo delitos de este tipo, cuando además hay o situaciones, vejaciones de este tipo, como abusos sexuales, cuando hay procedimientos judiciales que están en curso e investigaciones que están en curso, que claro, alguien puede decir, bueno, pero el debido proceso hay que respetarlo, de acuerdo, que se respete el debido proceso, pero decir que no hay investigaciones al respecto es absurdo. Y el presidente lo que constató el día que habló sobre el estallido y la revuelta popular fue precisamente decir, durante ese proceso vivimos dolores que no podemos volver a vivir, y el aprendizaje que Chile debe tener es que parte de la justicia, de la reparación, también son las garantías de no repetición. Claro. Y creo que las policías en nuestro país tienen que aprender de la experiencia que ahí se vivió, porque fue una mala experiencia. A propósito fue de una mala eso, experiencia para los ciudadanos que se movilizaban, y también para las instituciones que
finalmente salen cuestionadas a propósito de los 4 informes de organismos de derechos humanos internacionales que dan cuenta de que hubo situaciones irregulares, vejaciones, violaciones a los derechos humanos que no pueden dejarse pasar y que tienen que tener condenas efectivas. El gobierno tiene más claro que nunca que necesita a los carabineros para el resguardo del orden público del Estado de Derecho. ¿Tú eres partidaria de que los ministros, cuando no eran autoridades de gobierno y que pusieron estos tuits ofensivos y muy duros y críticos contra carabineros, le pidan perdón al general Yáñez o se reúnan con él? ¿Cómo ves eso? Yo creo que los ministros tienen el deber de reunirse con el general Yáñez a cargo de Carabinero y también con Muñoz a cargo de la PDI. O sea, las instituciones policiales son hoy día muy importantes para nuestro país en su conjunto, ¿no? La seguridad pública depende de las instituciones policiales. Tenemos 2 policías que tienen sus problemas, que en algunos aspectos funcionan muy bien, en otros no tan bien, y que es necesario ir en la búsqueda de mejorar esas condiciones en todos los ámbitos. Por eso es que parte del programa de gobierno, y no lo podemos olvidar, es la reforma a las policías. Pensar las policías, repensarlas en aspectos que son necesarios de repensar. ¿Y pedir perdón también es parte de este...? Es que yo creo que eso más bien responde a una lógica bastante absurda. Eso es como renegar de las coyunturas o del pasado. Si yo cuestioné a un policía por una acción que cometió en un determinado momento, o a las policías en un determinado momento, como la revuelta popular, por ejemplo, creo que no tiene sentido ahora, después de 5 años, decir, oh no, me arrepiento de lo que dije en ese momento, porque son, insisto, contextos completamente distintos. Yo creo que una de las cosas que no nos puede pasar es renegar de lo que somos y de dónde venimos. Yo cuestioné más de alguna oportunidad como parlamentaria acciones de las policías, y si tuviera que cuestionarlo hoy, lo volvería a hacer, porque hay límites desde el punto de vista de las acciones. Claro, pero hay formas y formas. No te veo tuiteando paca no sé cuánto o el pueblo tiene derecho a odiarlo. Por supuesto que no. O sea, yo creo que hay formas, las formas son importantes, no tengo ninguna duda. Cuando uno es autoridad tiene que saber ocupar también el rol que asume. Pero de ahí a exigirle a los ministros o a las ministras que tengan que pedir disculpas o que tengan que pasar a borrar sus tweets de aquí para atrás, o lo que dijeron cuando eran dirigentes estudiantiles hace 20 años atrás, realmente me parece que no tiene sentido. Es perder el foco de lo importante. Yo creo que lo importante hoy es que quienes gobiernan, que es el gobierno del presidente Gabriel Boric, asuman con responsabilidad el rol que les compete. Y ese rol es de coordinación con las distintas instituciones del Estado, incluida en eso las policías, y entregarles mayores herramientas. Por eso también es que dentro del presupuesto nacional de este año vienen incorporados nuevos recursos, por ejemplo, para reparar los automóviles, que son un problema en todos los barrios. Nos pasa, y yo soy diputada por un distrito donde evidentemente hay situaciones vinculadas al crimen organizado. Los vecinos llaman a las policías para que vengan a atender ciertas situaciones de delito, en fin, y a veces las policías tienen problemas de llegar porque tienen los automóviles en malas condiciones. Claro. Entonces, y son un porcentaje altísimo. El otro día me decían que había como un 50 y tantos % del instrumento policial de transporte en mal estado. Entonces, claramente eso hay que repararlo. Claramente hay que darle más herramientas para poder mejorar sus condiciones. Claramente, y de hecho se hizo una modificación de los protocolos, del cual se conoce poco. De hecho, las policías hace algunos años, creo que fue hace como 1 o 2 años atrás, año y medio, modificaron, se hizo una modificación de los protocolos, y hoy día, si tú te das cuenta, cuando una policía utiliza el uso de la fuerza, lo hace más bien corporalmente, más que con armamento. Eso claro. Es parte del cambio del protocolo. Entonces, y yo creo que siempre hay que seguirlo estudiando. No estoy diciendo que esté perfecto, pero creo que hay modificaciones que son importantes y que ponen en el centro una relación que resguarde los derechos humanos entre las policías y los ciudadanos, y el deber que tienen que cumplir con la seguridad pública. Que es un poco lo que decía Carolina Toá, como que ahora el control del orden público es distinto de lo que veíamos anteriormente, pero que no convence para nada a Daniel Jadwe, que dice se está reprimiendo igual o peor que en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, que va más allá incluso, y con esto cerramos esta parte de la conversación, porque después nos vamos a trasladar con Pirincho y con Juan Diego. Dice que en el fondo, cuando llega el mal llamado socialismo democrático, el Ministerio del Interior hay un cambio de relato y que se nota en el TPP-11, que es otro tema pendiente. ¿Cuán de acuerdo estás con lo que plantea Jadwe? Bueno, el alcalde Jadwe siempre ha sido muy crítico, ¿no? de todo, no solo en este gobierno, también en el gobierno anterior, y él está en su derecho como alcalde de manifestar su opinión como una persona además involucrada en política.
Yo tengo algunos matices con lo que él plantea. Creo que la represión en esta oportunidad, o sea, tratar de decir que un poco lo que decía anteriormente, tratar de decir que lo que ocurrió este 18 de octubre del 2022 es exactamente igual a lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019, no es proporcional a la realidad. Primera cosa, no lo comparto, creo que son situaciones completamente distintas. Y creo que, bueno, el alcalde tiene derecho a manifestar sus opiniones críticas en torno a si el gobierno ha cambiado el relato o no. Yo creo que no, yo creo que el gobierno lo que ha hecho es, de alguna u otra manera, también entender el escenario político que quedó post-plebiscito y frente a eso tomar definiciones. Lo importante para nosotros, al menos, y en eso yo soy muy enfática, es que el gobierno, más allá de cómo se manifiesta respecto de la coyuntura, lo que a nosotros nos interesa es que no se renuncie de ninguna manera al cumplimiento del programa. El programa es el motor de este programa, de este gobierno, y es lo que a nosotros, por lo menos, y lo que a mí en particular me motiva a seguir siendo parte de este gobierno, apoyando a este gobierno, lo cual no significa mantener acciones de obsecuencia, ni dejar de decir aquellas cosas que nos molesten o aquellas cosas que nos preocupen. El TPP-11 es un elemento que no impulsó el gobierno, no es una propuesta de este gobierno. El presidente Gabriel Boric lo votó en contra, yo lo voté en contra, yo hubiese preferido que se rechazara en el Senado, evidentemente no se rechazó, pero el Senado también es un poder del Estado autónomo. Y no ya es que lo menciona, el gobierno. el gobierno no tiene control del Senado, quiero decir, como Totalmente, son poderes autónomos igual que la Cámara de y Diputados. tiene que diputadas. respetar mutuamente sus prerrogativas. Ahora, eso no significa que nosotros, por ejemplo, algún grupo de parlamentarios creemos que hay algunos elementos que tienen que ver con el TPP-11 que todavía se pueden revisar. Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque usted, 42 parlamentarios recurrieron al Tribunal Constitucional pidiendo que se declare la ilegalidad, la inconstitucionalidad de la tramitación del TPP-11 que empezó hace 4 años, y lo primero que salta a la vista, porque hay varios parlamentarios del Partido Comunista, del partido del Frente Amplio, es que no están de acuerdo con la estrategia del gobierno a la que llega finalmente, que es, ok, avancemos en la aprobación y la publicación del tratado con esta negociación paralela que son las llamadas side letters. A ustedes con esta acción queda claro que no les gusta la estrategia del gobierno. A ver, lo que pasa es que el gobierno está obligado, ¿no? O sea, si se aprueba una ley en el Parlamento y en este caso se aprueba un tratado internacional que fue ingresado por otro gobierno a tramitación, el gobierno tiene la obligación de asumir una estrategia respecto de algo que sale de otro poder del Estado. Y bueno, la estrategia del gobierno son las side letters, están en estas cartas bilaterales que están teniendo conversaciones también con otros estados. Es parte de lo que el gobierno tiene que hacer. El mismo presidente ha dicho, esta no era parte ni del programa de gobierno, tener el TPP-11, aplicarlo, ni reimpulsarlo. Así es. Y eso es así, efectivamente. Entonces, yo creo que también es importante en esto no estar viendo todo el tiempo debajo del agua. Nosotros como parlamentarios que votamos en contra tenemos una opinión absolutamente crítica de lo que significa el TPP-11 y sus consecuencias en la soberanía nacional y en una serie de elementos, los perjuicios que trae para la agricultura familiar y una serie de otras cosas que nos parecen que son muy complejas. Esa es la razón también por la que estamos tomando medidas que la institucionalidad nos entrega, como por ejemplo recurrir al Tribunal Constitucional. Eso es algo que es una estrategia que propuso el senador Bianchi. A nosotros nos parece interesante, la respaldamos y efectivamente hoy día el Tribunal Constitucional va a tener que hacer un pronunciamiento al respecto. ¿No la ves como una cosa contra el gobierno que eligió un camino? Porque los parlamentarios oficialistas podrían haberse quedado tranquilos esperando la estrategia de las side letters y no hacer el requerimiento. Insisto que el gobierno tiene una obligación legal, que en el fondo es promulgar aquellas leyes o aquellos elementos o tratados, en este caso, que son legislados por el Parlamento. Aunque no le gusten. Aunque no le gusten. O sea, el presidente Piñera también tuvo que promulgar leyes que no le gustaban. Más de alguna vez las vetó. En este caso, el tratamiento de los tratados internacionales es distinto, ¿no? Pero ustedes tienen la prerrogativa de... Pero nosotros también tenemos nuestras propias prerrogativas y las estamos usando. O sea, creo que en esto la política tiene distintas herramientas. Y lo que nosotros no vamos a hacer es decirle que a todo que sí al gobierno o a todo que no al gobierno, sino que en aquellas cosas en las que estemos completamente de acuerdo avanzaremos de conjunto, en aquellas cosas en las que tengamos diferencias las diremos en los espacios internos, en los espacios públicos si es necesario, y en aquellas cosas que podamos construir, seguir avanzando, lo vamos a hacer. Creo que el programa de gobierno en eso es el principal elemento de orden para este proceso que estamos viviendo como país. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, estamos en tramitación de la ley de presupuesto. Yo estoy completamente en desacuerdo con el aumento de per cápita que se hizo por parte del gobierno a la salud, la atención primaria de salud.
creo que es absolutamente insuficiente. Y los Perfecto. diputados y diputadas oficialistas de la Comisión de Salud, hace 2 días atrás, hicimos un punto de prensa haciéndole un llamado al gobierno a reconsiderar. Ok. O sea, no puede ser que este sea el reajuste más bajo en 5 años de un gobierno que pone en su programa de gobierno como prioridad la atención primaria y su fortalecimiento. Y el per cápita es clave para esto. Entonces, el llamado lo hicimos públicamente, lo hicimos en las comisiones correspondientes y vamos a seguir insistiendo porque si bien respaldamos a nuestro gobierno, hay cosas con las cuales probablemente no vamos a estar de acuerdo y las vamos a decir en la mejor de la disposición Como y el los tonos aumento para poder mejorar. El aumento de 100 pesos por paciente, que es lo que Lo que pasa es con es 100 pesos por per cápita, que en el fondo por paciente, Claro. por usuario, lo cual nos parece absolutamente insuficiente, porque Claro. eso llega a 6.700 pesos, 6.730 pesos, lo cual, son 9.731 pesos, y lo que ha dicho la Sociedad Chilena de Municipalidades es que lo mínimo que se requiere para poder tener un per cápita base son 10.000 pesos para arriba. Ok, Entonces, perfecto. llegar a 9.700 pesos es absolutamente insuficiente. Oye, Que vamos es una a alza de 100 pesos en lo real, digamos. Perfecto. Vamos a seguir conversando en el mesón junto a Pirincho Navarrete y Juan Diego Montalva con la diputada Carol Queriola, que además preside la Comisión de Constitución Así es. de la Cámara Baja y que está en otra contingencia, el acuerdo administrativo que se había tomado para que ella asumiera la presidencia en el segundo periodo después de Raúl Soto, que renuncia hoy en cumplimiento de ese acuerdo administrativo, está en duda. Hay mucho movimiento. Veamos unas declaraciones a este respecto y seguimos en la conversación en Días Contados. El Partido de la Gente Independientes no funciona bajo ningún tipo de presiones, bajo ningún tipo de vendetas. Yo no estoy dispuesto a llegar y besarle la mano, el anillo a Boris Barrera, por si acaso. Ante eso, imposible. Entonces, tenemos que conversar, creemos en el diálogo, creemos en la discusión seria, pacífica y por sobre todo constructiva. Si esto va a ser bueno para Chile, lo vamos a analizar en su mérito y vamos a avanzar en base a este tipo de situaciones. Muchas gracias, chiquillos. El Partido de la Gente, la Democracia Cristiana y todo el oficialismo se habían comprometido en este pacto administrativo a apoyar que tú llegaras a la presidencia de la Cámara en este segundo periodo, pero entre medio hubo un plebiscito en que el rechazo fue muy mayoritario. El Partido de la Gente ya se había alineado con esa postura y lo que ha trascendido la lectura política que se hace es que tú fuiste el rostro del apruebo, entonces no tiene sentido, no tienen muchas ganas de seguirte apoyando. ¿Cómo va eso, Carol? Sí. A ver, lo primero es aclarar que el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados y Diputadas es un acuerdo administrativo entre fuerzas políticas, no es una candidatura personal, Caro. Para que quede claro, porque la verdad es que el exceso de personalización que se ha dado en este debate a través de los medios de comunicación, incluida la forma en que tú me lo preguntas, ha sido absurdo, porque acá este acuerdo administrativo es un acuerdo que implica varias cosas. Lo primero, la incorporación de las comisiones. ¿Cómo se incorporan las comisiones en el Congreso? Es decir, ¿cuántos cupos tiene cada fuerza política? ¿Cuál es la correlación, por tanto, que se da respecto de cada una de las comisiones? Son 33 comisiones. Por lo tanto, cada persona que está en una comisión determinada, por ejemplo, Pamela Giles, que tiene 3 personas en su comité, creo, incorpora la Comisión de Constitución, que es una de las comisiones más importantes probablemente que donde pasa. Ella por sí misma no podría haber incluido esa comisión si es que no hubiese sido por el acuerdo administrativo. No sé si se entiende. Claro. O Bianchi, por ejemplo, el diputado Bianchi, que está en la Comisión de Hacienda. Y él es independiente, él se negoció con un comité para poder incorporarse. Lo mismo respecto a las presidencias de comisiones. Esto también incorpora las presidencias de comisiones. O sea, es decir, el diputado Naranjo fue acuerdo que él presidiera la Comisión de Hacienda, la diputada Joana Pérez, que es presidenta hoy día de la Comisión de Energía, Joana Humá, perdón, que es del PDG. Sí, en fin, o sea, lo pongo como algunos ejemplos. Yo soy presidenta de la Comisión de Constitución, en fin. O sea, así el diputado Lagomercino es de la Comisión de Salud, etc. Y además implicó la presidencia de la mesa de la Cámara, que hoy día está Raúl Soto, ¿cierto? Claudia Mix del Frente Amplio y el diputado Sepúlveda del Partido Radical. Y lo que vienen son 5 periodos más de presidencias de la mesa, además de cada año vamos a modificar las presidencias de las comisiones. Entonces, eso es el acuerdo administrativo. Ahora, le corresponde este año, dentro de lo que acordamos en el acuerdo, al Partido Comunista la presidencia, una vicepresidencia al Frente Amplio
y una presidencia a la democracia Y cristiana. una presidencia de la Y una democracia cristiana. vicepresidencia de la democracia cristiana. Eso es lo que corresponde para este periodo que empieza ahora el 21 de octubre. De hecho, hoy en particular termina el periodo del acuerdo, por lo tanto se tiene que presentar la renuncia de la mesa, de la totalidad de los miembros de la mesa. Eso significa que se vota la próxima semana cuando se dé cuenta en sala, y posterior a eso tienen que pasar 48 horas para que se elija la nueva mesa, y eso va a ocurrir el 7 de noviembre. Y bueno, las propuestas para esa constitución están puestas sobre la mesa. Cada fuerza política de manera autónoma ha definido quién los representa. Por lo tanto, todo lo demás que ha surgido, estas configuraciones de si hay un cambio de relato, si hay un cambio de escenario, si el plebiscito influye o no en el acuerdo administrativo, son debates legítimos que se pueden dar en política. Lo importante es que cada una de las fuerzas defina si va a seguir o no en el acuerdo. Es así de sencillo. Y si va a seguir en el acuerdo hay que respetarlo en las condiciones que se planteó el 11 de marzo, porque ahí se firmó un acuerdo. De hecho, hay un acta firmada. Y si el acuerdo no continúa, bueno, habrá que reconfigurar un nuevo acuerdo administrativo para la configuración de la Cámara. Es así de sencillo, y por eso vuelvo al punto de que esto no tiene que ver con la particularidad de que yo sea o no la candidata. O sea, creo que ese no es el... Es un punto bien impresionante y que yo creo que es lo más noticioso de todo lo que has contado, de que se ha personificado en Carol Cariola en la oposición a que asuma la presidencia de la Cámara de Diputados. Carol Cariola estaría dispuesta a no participar, a prescindir de este cargo para dejárselo al PC si se respeta el acuerdo? Es que es del PC, po. Por eso, Sí, sí, pero en el caso... a otra es persona, que tú lo dice. sigues personalizando, porque me dices Carol Cariola como fuera del PC, ¿no? Pues yo tú sigues en el yo PC, soy del Partido sigues en el Comunista. PC, pero en el caso, si por ejemplo fuera la condición fuera, porque como tú has dicho, el problema es que se ha personalizado en ti. Pero el problema no es la personalización, el problema es la intencionalidad que hay detrás de la personalización. Entonces, ¿me entiendes? Porque al final del día, el Partido Comunista, al igual que el Frente Amplio, al igual que el PDG, que tiene una presidencia en el próximo periodo, de este periodo al otro, o la Democracia Cristiana, que es el que viene, tienen el derecho de elegir a quién los va a representar. Nosotros, yo le he dicho a mi bancada permanentemente, yo estoy disponible, puedo no ¿Estás ser... disponible a no ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados por supuesto, siempre y cuando puedo que se no ser mantenga yo, el PC? Puedo no ser yo, y podría ser Carmen Hertz, una tremenda dirigente, podría ser Lorena Pizarro, una tremenda... Pero sucede que eso es algo que la bancada tiene que tomar la decisión, ¿no? La bancada del Partido Comunista tiene que tomar esa decisión, y esa es una decisión que yo creo que lo que no podemos permitir es que quede condicionada por otras fuerzas. Como si yo le dijera a la Democracia Cristiana, yo quiero que el presidente o la candidatura de la Democracia Cristiana sea tal o cual, pero no quiero que sea este o este. ¿Te das cuenta? Claro, con veto. Claro, con veto. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, muchas diferencias con el diputado Calisto, que es parte de la Democracia Cristiana y que es el candidato de la Democracia Cristiana, al menos que fue mencionado en esa oportunidad. Yo no sé si eso la Democracia Cristiana lo va a mantener o no, pero cuando nos dieron los nombres de quienes continuaban, los nombres eran el diputado Soto, quien habla, el diputado Calisto, la diputada Joana Ahumada, el diputado Vlado Mirosevic y la candidatura del Frente Amplio, que todavía no la definen. Esos son los nombres que estaban determinados de aquí hasta que termine el periodo. Entonces, imagínate si nosotros nos pusiéramos a decir, no, ¿sabes qué? Ese nombre Joana Ahumada no, ¿por qué? Porque votó de tal o cual manera. O tal persona no, porque no me gusta, porque me cae mal. O Vlado Mirosevic, que también fue parte de la coordinación de la prueba. O sea, uno puede buscar distintos argumentos, y la verdad de las cosas que creo que Claro, no punto. Pirincho. Buenas noches, diputada. Buenas noches. Esta va a ser de las pocas veces, creo que me va a tocar estar a su izquierda. En la entrevista con Carolina dijiste dos cosas que no sé si conversan muy bien, y te lo quiero preguntar más en específico. Primero, que el PC está en este gobierno y lo que le preocupa fundamentalmente es el cumplimiento del programa. Así es. Y por otra parte, que el escenario ha cambiado dramáticamente, a lo cual yo le sumaría que probablemente la derecha tuvo su mejor resultado parlamentario quizás desde que había senadores designados, cuando uno mira especialmente el Senado. Lo que en los hechos, diputada, hace prácticamente imposible que el gobierno pueda llevar adelante el programa como a lo menos originalmente lo tenía preconcebido, y por lo tanto la negociación, la transacción, los acuerdos van a ser una obligación y no son una opción. Y eso va a obligar a renunciar a una cantidad de cosas que estaban en el programa, o a lo menos cómo estaban contempladas en el programa. Y cuando hay que mirar a qué renunciar y cómo,
se instala una duda naturalmente sobre el PC, que es probablemente el sector que ha mirado con más distancia estas negociaciones. Y se le ha acusado, con justicia o no, de a ratos confundir persistencia con porfía o confundir voluntad con voluntarismo. Es decir, no se va a poder avanzar sin transar, para ponerlo en términos más históricos. La pregunta es, ¿a qué va a haber que renunciar para quedarse en el gobierno y cumplir satisfactoriamente para tus estándares el programa? A ver, yo creo que primero lo de avanzar sin transar es algo que tiene otros momentos históricos, ¿no? Ya, para que lo pongamos en su... Claro, para que lo pongamos en su lugar. Nosotros siempre hemos dicho, el programa de gobierno es un hilo conductor del objetivo que tiene este gobierno y la razón por la cual nosotros estamos aquí y por la que decidimos ser parte del gobierno, ¿no? Es un programa que se construyó participativamente, un programa que además es un programa al cual fuerzas políticas adhirieron en segunda vuelta, al socialismo democrático, entre ellas, que fueron quienes se incorporaron a este proceso. Y la verdad de las cosas es que lo que sí siempre ha estado claro, Pirincho, no sé cómo decirte, Jorge Pirincho. Lo que siempre ha estado claro es que el programa de gobierno puede tener modificaciones en su implementación a propósito del debate legislativo. Porque, y vuelvo al punto de algo que le decía a Caro en la entrevista, como la autonomía de los poderes del Estado es algo muy relevante que nosotros no desconocemos. Es absolutamente claro que la Cámara de Diputados y el Senado son poderes autónomos, donde además la correlación de fuerzas para el gobierno no es de las más favorables. Efectivamente, en el Senado estamos 50-50 y 50-50 incorporando a la democracia cristiana e independientes, digamos. En la Cámara de Diputados y Diputadas también no tenemos una mayoría absoluta para poder lograr que la propuesta del gobierno salga absolutamente intacta del proceso legislativo, al contrario. Entonces, y por lo demás tampoco creo que un gobierno aspire a que su propuesta no sea modificada o mejorada dentro del Parlamento. Entonces, para nosotros el programa de gobierno tiene 3 ejes que son fundamentales: la reforma tributaria, la reforma a la salud y la reforma a las pensiones. Y esas 3 reformas hoy día tienen que ser un compromiso a cumplir. Cómo salgan del Parlamento, creo yo que es parte del debate democrático. Y ahí el gobierno tendrá que empujar a que sea lo más cercano o apegado a lo que está comprometido en el programa. Pero nosotros no podemos determinar cómo va a votar la democracia cristiana o cómo va a votar el PDG en las distintas comisiones, por ejemplo, u otras fuerzas, o la derecha incluso, si es que le van a hacer modificaciones. O sea, en eso efectivamente hay una movilidad en la correlación de fuerzas de la que no somos ciegos, nos damos cuenta y sabemos que eso, pero eso no significa que yo vaya a decir, a partir renunciando a mis posiciones y decir, bueno, yo creo que la reforma de la tributaria debiera tener impuesto a los grandes patrimonios. Y lo propone el gobierno, se discute, y si se gana la votación, saldrá con ese elemento. Pero si se pierde la votación, bueno, hay una soberanía desde el punto de vista de la votación y los poderes del Estado que se expresa, y en eso nosotros somos respetuosos. No tendremos que seguir discutiendo. Habrá otro momento político más adelante donde haya cosas que hoy día no podamos avanzar, en que las podamos avanzar. Lo que no significa renunciar, significa respetar la autonomía de las instituciones democráticas. Y el gobierno, insisto, tiene que empujar a que los avances se den y que el programa se cumpla. Nosotros no vamos a renunciar a nuestras ideas y las vamos a defender. Pero también cuando uno es mayoría, bueno, gana, y cuando es minoría, pierde. Y así es la democracia. Yo creo que es importante también tener eso en consideración. ¿Pirincho? Muy breve, solo para entender, porque el ejemplo que tú pusiste creo que puede ilustrar para quienes nos escuchan este punto. Reforma previsional. Supongamos, solo supongamos para efectos de este ejemplo, que la única manera de lograr sacar esa reforma del Parlamento es que la derecha exija que el 6% cotización adicional vaya entero a una cuenta individual. Y el gobierno se da cuenta que la única manera de sacar la reforma previsional es cediendo en eso, aunque sea contra los votos del PC. ¿Es cumplir el programa pasar una reforma previsional cediendo en algo tan fundamental como eso? Claro, yo creo que ahí es donde finalmente la realidad misma, y tú lo pones con un ejemplo muy, muy concreto, si finalmente, producto de no tener los votos necesarios para poder cumplir lo más apegada posible a la propuesta de la reforma previsional, el programa de gobierno, claro, ahí
tendremos que posteriormente hacer una evaluación y decir, chuta, no lo logramos, no pudimos, la correlación de fuerzas no los permitió. Pero eso no significa que el gobierno de antemano presente una reforma previsional sin el 6% de la cotización a un sistema solidario, porque parte de la propuesta es la solidaridad. Entonces, pero lo que sí, por ejemplo, hay elementos que se plantearon dentro de la propuesta, y es que en un principio esto era sin capitalización individual. Hoy día el gobierno ha incorporado dentro de su propuesta que hay un porcentaje de los fondos que va a ir a capitalización individual en un sistema distinto, y ha planteado que sea en un sistema público o que al menos sea un sistema mixto en el cual se pueda elegir entre uno u otro, para que finalmente eso implique necesariamente tener una competencia distinta al sistema previsional que hay hoy día, que es el sistema privado. Hay gestos del gobierno, yo creo que el gobierno ha hecho un importante trabajo prelegislativo, y yo en eso quiero destacar el rol de la ministra Janet Jara, que ha sido impecable, no solo porque ha incorporado a otros sectores políticos, sino que también a distintos sectores de la sociedad. Yo quiero recordar que gran parte del trabajo que se ha hecho en las mesas prelegislativas han sido tripartitos, que es parte de lo que la misma ministra ha destacado, con empresarios, con microempresarios, con los trabajadores y trabajadoras, y también con el poder del Estado. Aprovechemos. Sí, diputada, Juan Diego. Usted habla de la necesidad de que hay tres grandes reformas: la reforma tributaria, la reforma de pensiones y la de pensiones, que lleva unos tres periodos tres gobiernos o más. Más de una década. Más de una década discutiéndose. Intentándose. Y salud. Sin embargo, fíjate, conversando con una persona bastante importante dentro del gobierno, que yo discutiendo sobre las dos almas, él me dice que el problema realmente que no hay dos almas en el Ejecutivo, que el problema es el Parlamento. A mí, realmente el Parlamento. Que ahí es donde está la discusión. Gracias. A quien lo haya dicho, digamos. Claro, qué fácil. Un saludo. Con pico conveniente. Entonces me dice, no puede ser que esté equivocado, no tampoco digo que sea verdad, pero yo de verdad, cuando vi ayer, discutimos en pauta largamente, ese documento firmado por 32 diputados en contra del 42 diputados en contra del TPP-11, un tema que ya huele ya está revenido, no un tema que yo creo que sea relevante frente a las reformas que hay que hacer y urgencias que se tienen. Cuando ustedes firman eso, un documento que además lo presenta el diputado Bianchi, un caballero que fue senador durante mucho tiempo, pasó a la Cámara de Diputados. Lo presenta el senador Bianchi. El senador Bianchi. El hijo, claro. El senador Bianchi, claro. Pero ustedes lo firman, pero es el hijo de... A lo que voy. También lo firmó el diputado Bianchi. El Bianchi, pero a lo que voy es que está un senador, gente que maneja Punta Arenas como si fuera su terreno, ¿me entendís? Como, no es una persona... De verdad, a mí no me genera mucha tranquilidad lo que hace el señor Bianchi. Pero ustedes vienen y firman todo eso contra el TPP-11 y van al Tribunal Constitucional, que es la tercera cámara que usted ha criticado tanto tiempo, para entorpecer, molestar y, la verdad, ladillar al gobierno de una manera tan... Entonces, ladillar, qué término tan antiguo. Pero me entiendes, o sea, no, pero te lo digo... No. Si en el TPP-11 tú vas a esta tercera cámara, que es el Tribunal Constitucional, funcionas con el señor Bianchi o la familia Bianchi, ¿qué va a pasar con el tribunal? ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? ¿Qué va a pasar con la reforma de pensiones? O sea, de pensiones yo creo que... ¿Y qué va a pasar con la reforma de salud? A ver, sí, lo primero, Juan Diego, que quiero decir es que no estoy de acuerdo con la perspectiva que tú mencionas del senador Bianchi. Yo tengo un gran respeto por el trabajo que han desarrollado tanto el senador Bianchi como el diputado Bianchi. Creo que son dos parlamentarios muy trabajadores, con los cuales hemos tenido la oportunidad incluso de encontrarnos en distintos ámbitos, en distintas peleas. Con el diputado Bianchi incluso trabajamos largamente por tener una ley integral por la fibromialgia, que hoy día es parte de las luchas que hemos venido dando. O sea, la verdad es que creo que no corresponde, y quiero hacer el punto porque me parece que no es correcto no es gente que una persona... no es gente está de tu bien, pero colectividad. aunque sea uno del gobierno, yo lo respeto, y quiero decirlo con todos esos puntos, y te pediría también que tú lo respetaras. Lo segundo es respecto de la posibilidad que tenemos los parlamentarios de ir al Tribunal Constitucional cuando hay un procedimiento que nos parece que es importante de revisar. Bueno, eso es una posibilidad que ha estado permanentemente abierta. Más allá de que haya una institución que a mí no me guste, o que no me guste cómo esté configurada, y que yo tenga diferencias con su rol preventivo. De hecho, a propósito del rol preventivo, hay una reforma constitucional para poder modificarlo. Nosotros pensábamos que esto iba a poder ser modificado a propósito del cambio constitucional. Va a haber otra propuesta de nueva constitución, espero prontamente, y eso tendrá que hacer sus modificaciones, pero por ahora es la institución que existe. Y frente
frente a eso, los parlamentarios no podemos renunciar a nuestras prerrogativas y a nuestras posibilidades de hacer política respecto a aquellos temas que no nos parecen o con los que estamos en desacuerdo. Los 40 y tantos parlamentarios que estamos ahí, no todos votaron el TPP-11, pero quienes lo votamos, yo lo voté en contra. Y varios lo votamos en contra, el diputado Bianchi incluido, el senador Bianchi incluido también. Entonces, la verdad de las cosas es que a mí me parece que hoy día lo que tiene que ocurrir finalmente es que el procedimiento se lleve a cabo, el gobierno, yo le decía a Caro, tiene un pie forzado, que en definitiva es que otro poder del Estado tomó una definición, más allá de que le guste o no, el presidente votó en contra del TPP-11, no hay que olvidarlo, pero hoy día tiene un pie forzado, porque si hay una ley que no le gusta al presidente, o hay un tratado que no le gusta al presidente, pero que es aprobado por una Cámara, bueno, él tiene una obligación, y lo que está haciendo el gobierno, esta estrategia de la side letter, donde están finalmente tratando de encontrar mecanismos y vías para que las soluciones de conflictos no se den en los términos que está planteado actualmente en el TPP-11. Nosotros somos más radicales y creemos que esto tiene que ser revisado por el Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad de algunas de las normas que nos parecen que no corresponden. Entonces, hay dos caminos, son caminos legítimos. Esto no es contra el gobierno, lo que tú acabas de decir, como no recuerdo, ladillar al gobierno o algo más dijiste, como jorobar, joder, no tiene que ver, no, bueno, no sé, no tiene que ver con, no tiene, pero los conceptos, ladillar sí, jorobar no. Los conceptos que tú atribuyes a la acción no los comparto. Creo que esta no es una acción contra el gobierno, más bien es una acción respecto de que, en particular, el TPP-11 no nos parece, no nos gusta, creemos que hay normas que se contradicen elementos vinculados a la constitucionalidad. Primero, no le he faltado respeto al diputado ni al senador Bianchi. Es una opinión, lo que estoy diciendo es lo que ha pasado el tiempo que ha llevado en el Parlamento. Pero lo que me llama la atención, insisto, es que ustedes se suban a este carro que maneja el señor Bianchi, que es oposición al gobierno. Y el otro punto es, si en este tema, el TPP-11, ustedes tienen tantos conflictos y siguen arrastrando este conflicto, ¿cómo va a ser? O sea, ¿ustedes van a firmar una carta como la que firmaron ahora, o una moción como la que firmaron ahora en el caso de que no estén de acuerdo como lo que decía Pirincho? En un acuerdo, a lo que voy, ¿dónde está la lealtad de ustedes con el gobierno? Es que a propósito desde donde tú formulas la pregunta, yo me preguntaría entonces, yo como diputado oficialista no puedo hacer nada con alguien que sea oposición al gobierno. O sea, porque si esos son los límites de la democracia, no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando uno está en democracia y es capaz de convivir con la diversidad, yo por lo menos no estoy dispuesta a anular a quien piensa distinto. Estoy dispuesta a conversar con quien piensa distinto. Y estoy dispuesta incluso a construir algunas cosas con quien piensa distinto. Por eso es que además estamos en un pacto administrativo, por ejemplo, con el Partido de la Gente, a quienes nosotros, a pesar de saber que ellos son de una posición donde en algunos puntos van a estar a favor, en otros van a estar en contra, y ellos lo han dicho con toda claridad, que son un partido y una bancada que no es oficialista ni tampoco es antigobierno, y ellos lo han dicho así. Y a mí me parece que eso es interesante también, porque hoy día también una de las cosas que por lo menos a mí me deja el plebiscito, las discusiones en política, es cómo la ciudadanía se está interpretando respecto de la política. Y creo que en eso los políticos tenemos que ser mucho más llanos a tratar de entendernos de esa posición y entender que si uno se atrinchera en un espacio creyendo que todo quien piensa distinto es un enemigo o es alguien con quien tú no puedas construir, yo no estoy de acuerdo con eso, y creo que es algo que tenemos que cambiar precisamente para legitimar mucho más la labor y el quehacer de la política. Claro, como una de las lecciones. Es una de las lecciones para mí. Carol, nos queda poco tiempo, pero sí. Pirincho dijo más o menos en junio que si ganaba el rechazo, eso iba a ser para el presidente Boric y su gobierno como el 18 de octubre fue para el presidente Piñera. Hoy día el intelectual Juan Pablo Luna va más allá. En una entrevista en el Diario Financiero dice: el 4 de septiembre marca el fin del gobierno de Boric como el estallido lo fue para Piñera. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es la reflexión que puedes hacer de esto? No. A ver, estoy de acuerdo con la idea de que lo que significó el triunfo del rechazo el 4 de septiembre y por tanto el fracaso de la propuesta de la nueva Constitución y todo lo que se había venido gestando es un golpe muy duro para este gobierno, para la izquierda, para los sectores progresistas y para todos quienes creímos que tener una nueva Constitución era una necesidad para Chile lo antes posible. ¿Por qué? Porque se retrasa el proceso, no porque renunciemos a la necesidad de tener una nueva Constitución. Hoy día estamos y nosotros hemos manifestado nuestra posición y nuestra voluntad, y el gobierno también lo ha hecho y lo ha incentivado, de dialogar con todas las fuerzas políticas, incluido en eso la derecha,
para poder lograr un acuerdo en función de tener una nueva constitución. Ese es el objetivo de fondo. La constitución que se presentó como propuesta en la Convención Constitucional fue rechazada. Y fue rechazada con un porcentaje altísimo y eso nadie lo va a desconocer. Pero de ahí a llevarlo a decir que esto es el término del gobierno del presidente Gabriel Boric, a mí me parece que ahí hay un dejo de a ver, ¿cómo decirlo? Como de desvalorizar la democracia. El presidente Gabriel Boric fue electo como el presidente más votado de la historia de Chile. Y yo creo que ese es un elemento que no podemos perder de vista, porque él fue electo con un programa de gobierno y ese es el mandato popular que tiene, ir a cumplir ese programa de gobierno. En paralelo y de conjunto, quizás de paralelo y de conjunto, estaba el proceso constituyente, que sin duda el presidente Boric también tuvo un liderazgo muy importante para hacerlo posible, yo no tengo ninguna duda de eso. Y el proceso constituyente se ha llevado adelante, tuvo una primera incursión que no fue la que probablemente muchos de nosotros hubiésemos esperado. Resultó, el pueblo de Chile decidió que no quería esa propuesta. Nosotros tenemos que aprender de eso, tenemos que escuchar. Y yo creo que una de las lecciones es que tenemos que escuchar mucho más qué es lo que la ciudadanía realmente quiere y qué es lo que espera de una nueva constitución. Porque lo que está claro es que todavía hay una gran mayoría que quiere una nueva constitución, incluso desde distintos sectores políticos. Hasta la propia derecha ha dicho que la constitución del 80 de Pinochet está fenecida y yo creo que ese es un paso importante, que no es una convicción que parte del análisis propio de probablemente la UDI, pero que sí se dieron cuenta porque la presión ciudadana, la discusión política nacional puso sobre la mesa, incluido el plebiscito de entrada, que tener una nueva constitución es una necesidad. Entiendo. Ahora sí que lo último porque me van a retar, pero si damos por cierto los siguientes supuestos. En el Partido Comunista empieza a haber fisuras, lo hemos más o menos visto. En el Partido Comunista se están armando como distintas facciones a partir de estas fisuras y las facciones son las siguientes. El jaduismo, antioficialista, el tellerismo, neutro, entra dentro y afuera, y el camilismo, por Camila Vallejo, que es un comunismo oficialista y que sigue el liderazgo de la vocera. ¿Dónde estaría Carol Cariola? Es que no estoy de acuerdo con tu tesis. ¿No estás de acuerdo con los supuestos? No, porque el Partido Comunista no se divide. Voy a tomar... No, el Partido Comunista tiene visiones distintas y diversas. Nosotros no somos una organización absolutamente homogénea. Tenemos diversidad dentro de nuestros liderazgos, dentro de nuestras militancias. Somos uno de los partidos más grandes del país en militancia. Eso lo valoramos muchísimo. Hemos ido creciendo en el último tiempo también y eso también ha ampliado la diversidad de opiniones. Y yo creo que la diversidad de opiniones al Partido Comunista le hace bien, nos hace crecer y creo que tratar de poner esto como en fracciones que estarían absolutamente divididas y que no conversan. El fin de semana estuvimos todos dialogando en conjunto y llegamos a algunas conclusiones, lo cual no en el Comité Central, lo cual no significa que haya personas que puedan entregar una opinión particular, que a lo mejor sea más aguda, más crítica, menos crítica, pero lo claro es que la decisión del Partido Comunista respecto del gobierno es que somos un partido oficialista y que vamos a apoyar al presidente Gabriel Boric en el cumplimiento de su programa y vamos a ser críticos cada vez que sea necesario en función de mejorar la gestión, las acciones, porque lo que nos interesa es el bienestar del pueblo de Chile. No, yo creo que la diputada no quiere que se personalice, en eso tiene razón, pero si hay un rasgo muy interesante en lo que está ocurriendo en el PC, me parece a mí, que históricamente ha sido probablemente uno de los partidos más disciplinados que conocemos, tiene que ver con la brecha generacional, es decir, en la dirigencia más antigua y en la dirigencia más nueva expresada por la diputada, por la ministra Vallejo. Jadwe es un poquitito distinto, pues como un satélite hay un diagnóstico, una mirada del Chile de hoy que se expresa no solamente en una conducta, sino en una forma de hacer política que es bien distinta y se nota para afuera. Y que respira por la herida, dicen muchos. Algunos. Nunca superó el golpe de la derrota. Pero bueno, yo creo que todos los partidos tienen derecho a tener procesos de revisión interna, de cambio. Nosotros estamos en permanente también discusión respecto a nuestras posiciones y es evidente que en la medida que se visibilizan más liderazgos del Partido Comunista, recordemos que hace algunos años atrás los liderazgos públicos del Partido Comunista eran muchísimos menos. Hoy día somos muchos más, somos una de las bancadas más grandes de la Cámara. De hecho, tenemos 13 parlamentarios y con la bancada independiente y el FREP somos 18. Y eso para nosotros es muy importante. Y hemos crecido en nuestra incidencia política, en la ampliación de nuestras alcaldías, y eso va visibilizando distintos tipos de liderazgo.
Pero la visión política común del Partido Comunista en nuestras definiciones sigue siendo una visión política común y hasta Muy ahora bien. nuestra definición es ser parte de este gobierno, respaldar al presidente Boric y lograr y empujar porque se cumpla el programa de gobierno que es el compromiso que hicimos con el pueblo de Chile. Carol Cariola, Y tener una muchísimas- nueva constitución, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante la conversación. Hasta la próxima. Muchas que estés gracias. bien. Pausa y ya seguimos con más Días Contados. El programa que hoy hemos estado compartiendo con Jorge Pirincho Navarrete y con Juan Diego Montalva. Pirincho, ¿algo importante de la semana que quieras comentar? Pucha, nos concentramos harto en el bochorno del presidente, lo que ocurrió con los empresarios, pero No empresarios, empresarios chiquillos. sí, pequeños empresarios, Chicos y medianos. emprendedores. Emprendedores. Pero el presidente tuvo un discurso 2 días antes con motivo del aniversario del estallido social a 3 años del 18 de octubre que a mí me pareció que fue bien interesante. Hay 3 cosas de ese discurso que a mí personalmente me gustaron mucho. ¿Un buen discurso, dices tú? Un buen discurso. El presidente nos tiene acostumbrados a los buenos discursos Sí. en general. Son sus mejores momentos. El del 1 de junio, que para mí sigue estando top one. Subió en las encuestas, fue Sí. impresionante esa cuestión. Y este estuvo en 3 partes que a mí me gustaría destacar. Que son ciertas contradicciones, tensiones, pero de eso está hecha la política. Primero, cuando dice que el 18 de octubre no fue una revolución anticapitalista, ni tampoco, eso es impresionante. ni tampoco que fue Una ola delincuencial. La ola delincuencial. Cuando el discurso dominante en esa izquierda, sobre todo en esa izquierda más vanguardista, es que esto era la sepultura del neoliberalismo. No. Y esa tensión, creo, la expresa por primera vez discursivamente el presidente ahí. La segunda cosa que me gustó mucho a propósito de lo que realmente es la política, que es el arte de lo posible y no el arte de lo imposible, es cuando el presidente reconoce que han habido ideas preconcebidas respecto de qué es lo que quieren los ciudadanos. Es decir, a propósito de este choque de qué es lo que cree que uno es bueno para las personas y qué es lo que realmente quieren las personas. Y una dosis de humildad. A propósito, evidentemente, el resultado electoral del 4 de septiembre. Y lo cuidadoso que uno tiene que hacer por interpretar qué es lo que realmente quieren las personas y menos paternalismo en esto y una mirada un poquitito más transversal. Dicho desde la izquierda, me pareció una gran novedad. Y lo tercero que me gustó, que esto es lo más difícil, fue cómo logró en una misma frase volver a recordar a las víctimas de la violación a los derechos humanos durante el estallido social, porque parece que se olvida, sí hubo violación a los derechos humanos durante el estallido social, dicho por Human Rights Watch, y Vivanco no es precisamente un izquierdista, ni mucho menos, y al mismo tiempo reafirmar la importancia de la autoridad, valorar a las policías y justamente por poner las dos cosas en la misma línea, la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre que la legitimidad de la fuerza está, entre otras cosas, dada por la concepción de que el uso de la fuerza está para proteger los derechos de las personas. Yo diría que en esas 3 cosas Pirincho, se centró en un discurso que a mí me gustó mucho. Fue más largo tu análisis en tiempo que el discurso. Lo quiero decir. No, El discurso duró 17 minutos y Pirincho como No, es 3 y medio. Es verdad, 18. No, una tarea, fíjate, que les queda. Sigue dolido por lo de la edad Montalva. Yo creo que se te había pasado un comercial. Esta es la pasivo-agresividad de Juan Diego los días viernes. Oye, no, pero fíjate que una tarea que nos queda a los periodistas que no se ha reporteado, no se ha publicado, la manera como el presidente escribe los discursos. Y si tiene ghostwriter o gente que le escribe los discursos y él, cómo trabaja él. Es un punto que deberíamos de indagar. Después de que se fue Lucía Damer. Lo vamos a reportear. Porque sí. hasta ¿En antes, serio? ¿Era importante? es decir, el del 1 de junio, me cuentan, como a uno le cuentan estas cosas, uno nunca sabe Fue clave. que había un equipo que estaba incluso en Palacio Castillo, que con ella, un equipo más amplio que ayudó. Y él obviamente corrige, cambia, improvisa, tiene nota. Ahora no sé quién está haciendo esa pega. Me tengo que ir. Se acaba el programa. Ha sido un gusto compartirlo con ustedes. Especialmente gusto compartirlo contigo, Pirincho. Te vamos a cobrar la palabra Encantado. para Muchas que gracias, vuelvas a estar Pirincho. con nosotros. Seguiremos discutiendo nuestro tema. El Además lunes que- estará Paula Walker de vuelta. Paula Juan Diego, Boca, irreemplazable. No, es reemplazable después de ti, sí, obviamente. Juan Diego, que tengas un gran fin de semana. Gracias. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao. Chao. Qué manera de echar de menos a la persona.